Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su paciencia en estos minuticos de más que nos hemos tomado. En nombre de Uniandino reciban una cordial bienvenida a nuestro lanzamiento del convenio Uniandino Relata, Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, que en el marco de la celebración de los 60 años de Uniandinos estamos realizando esta noche. Saludamos de manera especial a quienes nos acompañan en este evento a través de la red Renata. Esta noche contamos con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Jorge Reynolds, quien presentará la conferencia El Marcapasos 50 años después de su invención. Vamos a dar inicio a este evento con las palabras del doctor Darío Mesa Latorre, presidente nacional de Uniandinos. Buenas noches a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante que está enmarcado dentro de la celebración de los 60 años que estamos cumpliendo de la asociación. Yo más que palabras lo que voy a dar es gracias. Y creo que es muy importante dar gracias y reconocimientos. Lo primero es darle las gracias a Manuel Dávila. Hace 2 años en un desayuno nos comentó
de Renata, y estábamos aquí con el tema de los problemas que hemos tenido siempre de las transmisiones de nuestros eventos. En ese momento yo en realidad lo que pensé era que estaba soñando. Sin embargo, 2 años después me he dado cuenta que los sueños se pueden volver realidad. Gracias, Manuel. Manuel, además, para los que no lo conozcan, es el decano de Ingeniería de Uniminuto. Todo el mundo le dice Papá Noel queridamente porque tiene cara de Papá Noel, pero es una persona muy activa. Es una persona que tiene una característica muy singular. Manuel los sábados descansa haciendo código, o sea, programando sus propios proyectos. El software que él usa es desarrollado por él. Y es yo nunca entendía por qué él no hace ningún deporte, diciendo es que mi deporte es la programación. Gracias, Manuel. Este sueño es realidad gracias a ti. También, obviamente, quiero dar las gracias a Renata, a Lucas y a Camilo, con los cuales hemos tenido muchas sesiones y afortunadamente hoy también. Bienvenido, Lucas. Estamos justos. Hoy tenemos pues, la dicha de estar conectados a Renata. Algo que me parece muy importante decirlo antes de darle las gracias al doctor Reynolds es darle las gracias a nuestro equipo de trabajo. Creo que han trabajado muy duro y eso se verá en el futuro como un gran beneficio para nuestra asociación, en cabeza de nuestro presidente Carlos Mosquera, de Jorge Prieto, etc. Todo el grupo, no voy a decir más nombres, pero les agradezco mucho. La asociación progresa en la medida en que el esfuerzo de cada uno de sus funcionarios y de sus afiliados se vuelve realidad. Doctor Reynolds, bienvenido. Como le dije hace unos minutos, esta es su casa y estamos muy honrados de tenerlo aquí y además puede hacer un ofrecimiento en público. No sé si el gerente me lo apruebe. El doctor Reynolds está escribiendo un libro y yo le dije que le ofrecíamos este escenario para el lanzamiento de su libro. Sería un honor, doctor Reynolds, que el lanzamiento del libro lo hiciera en Unión Libros. Muchas gracias a todos, espero que esta sea una noche muy productiva y bienvenidos a la casa de los egresados de la Universidad de Los Andes. Ahora el doctor Manuel Dávila, decano de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, como nos lo acaba de mencionar nuestro presidente, quien ha sido un gran apoyo para la realización de este convenio, quiere compartir con ustedes un saludo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo no iba a hablar, pero la vida es dura y me pusieron a hablar. Voy a hablar muy corto sobre el pre-Renata. O sea, más o menos hace 15 años ya existía Internet 2, que es una red de las universidades que se conectan en alta velocidad. Existía la red Giant de Europa y luego aparece la red Clara. En esa época no estaba Renata, que viene en proceso. Hace unos 12 años creamos la red de decanos de Ingeniería de Sistemas, que se llama REDI, somos 22 decanos de Bogotá, llevamos 150 reuniones todos los meses y una reunión nacional de 60 decanos desde hace 6 años. Y entonces, cuando vimos que las ciudades colombianas se estaban conectando a las universidades en redes de alta velocidad, porque hay ciudades universitarias en Colombia, Manizales, Tunja, etcétera, todo el país. En Bogotá creamos la red de alta velocidad de Bogotá y en ese momento se pensó cómo lograr unir al país a Internet 2, a Clara y a Europa. Y de ahí nació entonces la idea de que se creara algo que es Renata, y de lo que Lucas seguramente, aunque ahora nos va a contar un poco para qué es su tema. Pero lo importante es que de ahí en adelante las universidades estamos conectadas permanentemente, casi todas, ya Lucas nos contará sobre eso, los diferentes nodos, y el país está conectado con el mundo.
porque podemos estar conectados con el MIT, con Stanford, lo que sea, o transmitir de aquí para allá. Y hace más o menos 2 años, un poco menos, inventamos la idea de que tal que en un andino se lograra con Renata. Y comenzamos a trabajar. La gran ventaja es que los desayunos acá son muy sabrosos, ¿no? Entonces las reuniones eran muy frugales y comenzamos a reunirnos y a pensar, y se desarrolla un proceso gracias a Renata, realmente, que hay que agradecer este proceso. De tal manera que desde ya, más un tiempito, pero ahorita se inaugura la posibilidad de que todo lo que se haga acá se transmita a los egresados en cualquier parte del mundo y a las universidades, como está sucediendo en este momento. Ese era mi saludo, les agradezco mucho y entonces seguir adelante con el tema. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a ustedes el doctor Lucas Giraldo Ríos, director ejecutivo de Renata. Buenas noches para todos. Pues primero, muchísimas gracias por esperarnos. Ofrecerles disculpas por la tardanza. Teníamos hoy una junta directiva de la Corporación Renata y se fue un poquitico más allá de lo que esperábamos. Entonces estuvimos como casi faltando un cuarto para las 7 en el Hotel Capital y logramos llegar a las 7:15, 7:20, entonces nos fue no tan mal. Entonces les ofrecemos disculpas por la hora. Lo segundo, pues agradecer infinitamente a Uniandinos por este proceso que estamos desarrollando y que hemos gestado, porque cuando nos encontramos y que don Manuel propició nuestro encuentro y Uniandinos nos contaba todo lo que hace Uniandinos en el año, nosotros nos quedamos impávidos de la cantidad de cosas que nuestra comunidad académica y científica del país, de muchos lugares, se estaba perdiendo. Entonces nos contaban las actividades culturales, nos hablaban de las actividades científicas, de los foros, de todo lo que hacen, y decíamos, ¿cómo es que esto no se lo puede también disfrutar la gente que está en Pasto, en Ipiales, en Cartagena, en Barranquilla, en todos los lugares? Y pues tuvimos a bien que nuestros amigos uniandinos dicen, sí, sabe que sí se puede hacer, y nosotros estaríamos dispuestos a que Uniandino sea un efecto multiplicador, sobre todo las personas que hacen parte del tinglado organizacional y el tinglado académico de Renata. Y es así pues como a partir de un trabajo mancomunado durante varios meses fuimos construyendo cómo lo hacemos desde lo técnico, etcétera, etcétera, y pues hoy tenemos la fortuna de estar acá. Renata es la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada. Renata es la responsable de articular e integrar al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para entregar a través de herramientas y servicios la posibilidad de elevar la productividad académica, científica y tecnológica. Entonces Renata es una red que tiene una capa de infraestructura, cables, routers, switches, temas técnicos que tienen por objetivo facilitar que las comunicaciones entre más de 174 instituciones hoy en día en el país se puedan conectar. Pero lo importante y el verdadero valor agregado de Renata, que es donde nosotros más contentos nos sentimos, es no el cable, sino lo que pasa sobre ese cable. Es decir, las videoconferencias, los temas en telemedicina, la computación avanzada, todo el tema de HPC, todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos, todo lo que tiene que ver con compartir recursos para programas de maestría, todo lo que tiene que ver con compartir recursos para que nuestros académicos y nuestros investigadores lleven a un buen puerto todas sus iniciativas. Ahí es donde está nuestro valor agregado y ahí es donde estamos haciendo fuerza. Entonces todos ustedes, las empresas, los lugares donde ustedes están trabajando hoy en día, que tengan actividades de ciencia, tecnología e innovación, son bienvenidos a Renata. Cierro con una noticia muy bonita y muy buena para nosotros. Renata está cambiando y estamos cambiando nuestro modelo de gestión e de integración. Y ese cambio tiene dos componentes, uno es técnico. Hoy la junta directiva de Renata nos ha dado el go, hay que hacer un par de ajustes menores, pero nos ha dado el go para cerrar la contratación con un operador para montar la infraestructura en fibra oscura del país. Para que se hagan una idea, vamos a multiplicar por 170 las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
y vamos a reducir en un 25% todos los costos en términos tecnológicos que tienen las instituciones. Y ese go que nos dieron hoy nos va a poner a Colombia, porque Renata es una apuesta de país, va a poner a Colombia dentro de las 10 redes de tecnología avanzada más importantes del planeta, por encima de Brasil, por encima de México y al nivel de Internet 2 en Estados Unidos, GEAN en Europa, Redis en España, APAN en Asia. De nada que envidiarle a estas infraestructuras. Y lo interesante es que es la primera vez que logra que una institución en el país, con el concurso de toda nuestra comunidad, logra firmar acuerdos de fibra oscura y logra firmar acuerdos de colaboración para que todo el sistema nacional se pueda integrar. Hoy Uniandinos va a ser parte de esa realidad. Entonces, lo que queríamos hacer, multiplíquelo por 170. Uniminuto, lo que quería hacer, multiplíquelo por 170 y más. ¿Qué sigue? Lo que ustedes digan. Así de simple. Como dicen en mi tierra, yo soy de Medellín, ya he perdido el acento, pero soy de allá. En mi tierra dicen, píntemela que yo la coloreo. Díganos qué quieren que hagamos y lo hacemos. ¿Por dónde quieren que nos movamos? Y nos movamos. ¿Qué quieren que construyamos juntos sobre esta arquitectura? Y estamos listos para hacerlo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Nos sentimos muy contentos, más que complacidos. Estamos muy emocionados. Pues nuestro presidente de Junta Directiva nos acompaña hoy, se quedó para poder estar con nosotros hoy en esta reunión. Y no, gracias por escucharnos. Y Renata es su casa, Uniandino es su casa, ¿cierto? Y la casa, y va a ser la casa de todo el país, porque vas a ver lo que va a pasar cuando empezamos a transmitir. O sea, cuando empiece la gente, y esto, y cómo traigo eso, y mi ciudad, y cómo vinculo. Mejor dicho, van a tener que buscar cómo coger toda esa gente que va a dinamizar este tipo de procesos. Entonces, muchísimas gracias. Y no le quito más tiempo a nuestro expositor de la noche, que es lo que nos tiene aquí emocionados. Y doctor Reynolds, como siempre, es una delicia tenerlo con nosotros en Renata. Gracias. Gracias al doctor Giraldo. Ahora continuamos con las palabras del doctor Hugo Cintriana, ingeniero de sistemas Uniandino y actualmente asesor del viceministerio de las TICs. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo la verdad me siento aquí jugando varios roles, jugando varios papeles. Tengo un conflicto de identidad. Soy egresado de la universidad y soy afiliado a la asociación. Soy asesor de la viceministra de TI del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Estoy representando entonces al ministerio también. Pero además tuve la oportunidad de participar en el inicio de lo que fue Renata. Año 2003, logramos conseguir unos recursos, logramos articular el trabajo de las diferentes universidades a nivel de las regiones para crear un modelo que fuera favorable para el país, un modelo donde lo más importante era el fortalecimiento regional. Y eso es hoy en día el resultado de Renata. Renata en la práctica se ha formado gracias a la participación de la academia, del sector científico, con el aporte obviamente de algunos recursos públicos que hemos logrado conseguir. Pero lo más importante acá es que el modelo que actualmente tiene Renata es un modelo que está fortaleciendo el país en todos sus escenarios y es absolutamente diferente al resto de las redes académicas del mundo. Para mí es un gran honor y agradezco mucho la invitación para estas pequeñas palabras, precisamente por todos los roles que he tenido la oportunidad de jugar. Egresado a la universidad, miembro de la asociación y principalmente uno de los gestores de esta gran iniciativa que fue la red académica. Creo que hoy en día podemos con mucho orgullo decir que Renata está generando unas nuevas oportunidades y este precisamente es uno de los resultados que tenemos. Creemos que Renata va a generar no solamente una infraestructura, sino una forma de ver las cosas y de adelantar las investigaciones en el país. Esperemos que este tipo de soluciones, este tipo de herramientas que le están ofreciendo, le generen oportunidades como, por ejemplo, al doctor Reynolds de poder trabajar con otros investigadores del mundo como si estuvieran en la misma habitación, y eso es lo que estamos buscando. Muchísimas gracias y bienvenidos, no les quito más tiempo. Muchas gracias. Ahora continuamos con la conferencia El Marcapasos 50 años después de su invención,
con nuestro invitado científico colombiano y creador del primer marcapasos, doctor Jorge Reynolds Pombo. El doctor Reynolds es ingeniero electrónico de Trinity College. Estudió electrocardiográficamente a deportistas por telemetría. Comenzó con el diseño y construcción de un equipo transmisor y receptor del electrocardiograma por telemetría. En el año 1958 diseñó un marcapasos para la prevención de la trombosis en pasajeros de la clase turista. En la actualidad desarrolla estudios para el diseño de un nanomarcapasos con la ayuda del científico Jorge León Galindo y un grupo interdisciplinario de especialistas. Ha organizado hasta el momento 38 expediciones en el país y en el exterior para realizar estudios e investigaciones en el corazón de diferentes especies de animales terrestres y acuáticos. El trabajo del Dr. Reynolds ha sido valorado mundialmente. Ha obtenido 3 doctorados honoris causa en medicina por sus aportes a la investigación y al desarrollo de tecnologías para la cardiología. Además, se suman más de 70 producciones entre documentales, corto y mediometrajes realizados con la ayuda de importantes canales científicos como National Geographic y Discovery Channel, entre otros. Ha publicado alrededor de 174 artículos como conclusión a los estudios realizados. Le damos la palabra al doctor Jorge Reynolds. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Unandino y a Renata por esta unión en bien de la ciencia colombiana y la difusión tan importante en nuestro medio, y poder también mostrar lo que Colombia hace, que desgraciadamente tenemos mucha gente a unos niveles muy altos en el mundo, colombianos que se destacan y al final resulta que aquí no los conocemos. A Colombia, desgraciadamente, la ciencia, la tecnología no les interesa. Voy a repetir lo que me ha causado una serie de felicitaciones por otro lado, pero críticas del gobierno muy fuertes. Hace una semana hablé por televisión y dije que Colombia tenía el problema que la ciencia y la tecnología no le interesaba a los políticos, porque eso no daba votos. Y esto me ha causado una serie de problemas, pero desgraciadamente es la verdad y lo seguiré repitiendo. Así es que yo creo que esta unión, y que deben haber muchas más uniones de divulgación de la ciencia por diferentes formas, es parte de un futuro de Colombia verdaderamente importante. Bueno, ahora entramos en lo que es el nanopuente, pero vamos a hablar un poco la parte histórica de lo que ha sido los marcapasos, y ha sido prácticamente parte de mi vida. Yo soy ingeniero, estudié ingeniería electrónica en Trinity College en Cambridge, en el Reino Unido, y fue el primer grupo en Europa que salimos como ingenieros electrónicos en 1957. Nosotros hacíamos
ingeniería civil 2 años, luego pasábamos a ingeniería eléctrica y en ese momento nos dijeron se abre ingeniería electrónica y los que quieran pues son 2 años más de carrera. Y yo me quedé, volví al país en el 57 y hablar en ese tiempo de electrónica era algo muy raro. En ese tiempo estaba de moda la bomba atómica, entonces decían debió estudiar algo relacionado con la bomba atómica y debe saber arreglar planchas. Esa era más o menos la tónica de la época. Por una serie de razones y de amigos, entré a trabajar a la Universidad Nacional en algo muy raro. Un ingeniero electrónico a trabajar en el departamento de fisiología de la Universidad Nacional. Peor, ¿qué hace un ingeniero entre médicos? Eso no lo podían entender sino muy pocas personas. Era el comienzo de los aparatos electrónicos que llegaron al país y muy cerca a todo esto, el decano de medicina de la Nacional me llama y me dice, unos amigos míos están haciendo una clínica para el corazón, únicamente especializada en el corazón, y necesitan un ingeniero electrónico porque les van a llegar una serie de equipos. Me llevó, me los presentó al doctor Alberto Bejarano y al doctor Fernando Valencia Céspedes, el Chato, y de un momento a otro me dijeron, bueno, es un viernes, el lunes entonces vas a estar en la clínica y vamos a ir viendo las cosas, los equipos que nos van a llegar y todo. Le dije, yo no puedo porque yo estoy trabajando en la Universidad Nacional. Entonces me dijo, no, ya arreglamos con el doctor Raúl Paredes y vas a trabajar la mitad de tiempo en la Nacional y la otra mitad de tiempo en la clínica Chayo. Y de esta manera pues ya me arreglaron la situación, me arreglaron la vida y comienzo como ingeniero a ver que el corazón es un sistema eléctrico y que lo entendía y que una serie de problemas que eran las arritmias también eran problemas del funcionamiento eléctrico del corazón. Y dentro de esto había un problema dentro de las arritmias que se llamaban los bloqueos auriculoventriculares. Eso consiste en que el sistema especializado eléctrico del corazón se dañan los cables eléctricos y se desconectan. Sencillamente como coger un cortafrío y cortar un cable eléctrico. Y eso lo llevaba a una situación de muy baja frecuencia cardíaca hasta llegar a la muerte. Las drogas eran paliativos de poco tiempo y que no surtían los efectos después de 2 o 3 meses porque se saturaba el paciente. Y de esta manera, pues moría, no había nada que hacer. Y principié a pensar, esto es un problema eléctrico, debemos poderlo solucionar con algo eléctrico que probablemente podemos crear. Y comencé a pensar en un sistema que produciera artificialmente pulsos eléctricos. Los primeros ensayos fue este tocadiscos de 78 revoluciones. Tocadiscos común y corriente para la época, para la juventud. No saben qué es un tocadiscos de 78 revoluciones, ni los discos de 78 revoluciones. Así es que
¿qué hice? Le coloqué al plato, en vez del disco, un cono de aluminio y en vez de la aguja un par de escobillas de cobre que al dar la vuelta hacían contacto y era un switch que abría y cerraba 78 veces por minuto y producía un pulso más o menos ancho de acuerdo donde pusiéramos estas escobillas en el cono de aluminio, en serie con unas baterías. Y este fue el primeros ensayos que hicimos en perros con un buen éxito. Estábamos en toda esta parte experimental y demás, y en una caseta que tenía yo junto a la clínica, la época de la Chaillón, a ver si aquí vemos un poco, no, perdón, ahí está. Esa era la clínica Chaillón hace casi 60 años. Esta caseta era mi frondoso laboratorio de investigación y estaba rodeado de potreros y de vacas. Uno salía de los lados de la escuela militar, cogía lo que se llamaba la carretera a Suba y ahí no volvía a encontrar nada hasta los lagartos. Esa era prácticamente la única construcción. Y ahí comencé a trabajar en este marcapasos. El transistor no existía todavía comercialmente, se inventó en 1957 y esta era la caseta, esta era la clínica Chaillón y este carro yo lo había traído de Inglaterra, un Triumph de Sport, que entra en todo este cuento porque tenía una batería de 12 voltios. Y entonces, con la batería de 12 voltios del carro, yo hice el primer marcapaso como fuente de poder. Esta era la sala de cirugía. Hoy día da pena mostrar esto como una sala de cirugía. En la época era muy importante porque tenía un electrocardiógrafo, tenía unos monitores, todos los gases canalizados, en fin, era el último grito de la moda en medicina. Y ahí comencé construyendo este aparato, que era el marcapasos, en un carrito de los que se usa para llevar las balas de oxígeno, con tubos. Pesaba alrededor de 50 kilos, altura 1,50, circuito tubos al vacío, fuente de poder, la batería de 12 voltios de mi carro. Y cuando vimos que esto estaba funcionando, comencé a ver quién estaba trabajando en el mundo en todo esto. Y encontré que el doctor Sol, que está aquí, había hecho los primeros ensayos en pacientes con electrodos externos y obviamente marcapaso externo. Este fue su primer paciente y este era el marcapaso que él había construido. Los electrodos externos pues estimulaban el corazón, pero se necesitaba un voltaje muy alto y entonces no solamente estimulaba el corazón, sino todo la reja costal, y a los 10 minutos el dolor que producía la estimulación de los músculos comenzaba hasta el momento en que no lo resistía el paciente
y entonces había que desconectarlo hasta el que llegaba a jugarse con eso hasta que el paciente se moría. Entonces ya vi yo que había que pensar en electrodos internos suturados directamente al corazón, y así comenzamos no sé qué pasa, que están como en aquí. Sí. Y estos eran los electrodos que usamos en puro platino, y era una especie de botón con 4 huequitos y se suturaban a la punta del corazón, tal conforme se pone un botón en una pieza de ropa. Y un día me aparece el doctor Bejarano, que era el jefe de cirugía, y me dice: acaba de llegar un paciente que nos remitieron del Ecuador con un bloqueo completo y no hay nada que ofrecerle sino el aparato que tú estás trabajando. Yo brinqué y dije: ni peligro irlo a ensayar en un humano. Me insistió el doctor Bejarano y me llevó donde el paciente, que era un sacerdote, y entre el sacerdote, que decía que pues era su única oportunidad, y el doctor Bejarano, me convencieron. Una parte importante, el sacerdote prácticamente me dijo que si se moría yo no me iba al infierno. Entonces ya había algo que ensayar, pues era algo muy importante. Muy rápidamente organizamos las cosas y a las 3 de la tarde se comenzó la cirugía. Es lo que se llama una toracotomía completa, que es abrir el paciente totalmente, abrir el pericardio, llegar al corazón, coser los electrodos, volver a organizar los pulmones. Esto es una cirugía mayor. Y la recuperación es de 15 días con drenajes y demás, riesgos de infección. En fin, se implantaron los electrodos y funcionó. Gran cantidad de problemas. El primero, que se nos olvidó que la batería había que cargarla. Entonces, esa época era cuando los carros eran, en Colombia, casi todos carros americanos con batería de 6 voltios. Entonces había muy poquitos carros europeos con batería de 12 voltios. Finalmente, entre 2 carros que había, turnábamos las baterías. No es como ahora que se va uno a la novena, compra los componentes y hace el cargador de baterías, facilísimo, ¿no? En ese tiempo no existía la carrera novena y los elementos eran muy poco lo que se encontraba de electrónica, y mientras se traían, entre otras, la época en que estaba prohibida la importación de todo. Entonces eso había que traerlo de contrabando, que alguien lo trajera. Y finalmente, pues, como al mes llegaron los elementos, y mientras tanto turnábamos los carros y las baterías, que duraban 2 días la carga. Entonces le toca al doctor fulano de tal, que tiene el carro, al doctor Bejarano, que tenía un MG, y al mío, que era el Triunfo, y así mantuvimos durante el primer mes. Fuera de todo, pues, gran cantidad de problemas de los elementos que no estaban hechos para un funcionamiento continuo día y noche. Pero finalmente, y para reducirles el cuento, el paciente vivió 18 años con marcapaso y murió de 104 años. Ese fue, por fortuna, la gran maravilla que nos sucedió. Ya comienza un mundo diferente, un mundo en el cual la electrónica
comienza a desarrollarse y el gran invento que cambió el mundo totalmente, que es el transistor. No el radiecito, sino el elemento transistor. Estos tres físicos de la Bell Telephone en los Estados Unidos inventan esta maravilla que cambió el mundo, la sigue cambiando y no se ve nada que vaya a tener la capacidad de transformar totalmente una sociedad como lo ha hecho el transistor. Estos tres físicos, la historia es muy interesante porque inventan el transistor, solicitan una patente en la oficina central en Washington y una carta reciben de la oficina diciéndole que eso es un simple experimento de física el cual no tiene ninguna posibilidad de patente. A los 10 años reciben el Premio Nobel de Física y hoy día nadie se acuerda quiénes son estos tres físicos, los cuales dependemos totalmente de ellos. El jugo de naranja que nos tomamos esta mañana está hecho con una licuadora que para dar las velocidades es un microprocesador. El carro en que nos movilizamos, que suban los vidrios, bajen los vidrios, el seguro central, la inyección de combustible, todo eso es un microprocesador, transistores. El reloj que casi todos usamos, un reloj eléctrico, transistores. Y el computador, transistores. La tableta, transistores. El teléfono celular, transistores. El internet, gracias a los transistores, funciona el internet. Así es que para la juventud le dice uno, ¿qué harían ustedes que por alguna razón no funciona el internet, no funciona su teléfono celular y no funciona la tableta ni el computador? ¿Qué harían? Y se miran unos a otros aterrados porque verdaderamente ven que la base de su mundo es el transistor que les proporciona estos elementos. Es increíble. 2 por 2, 4 y sacan el teléfono y hacen el cálculo 2 por 2 y se aseguran, vuelven a repetir a ver si sí es 4. Y cualquier cosa que dice uno, buscan en internet y le dicen, no, eso no es con S sino con C. Pero no porque sepan de gramática y demás, sino porque chequean todo lo que uno está diciendo. Así es que viven y es un mundo muy diferente al que tuvimos nosotros. Ya no se habla. Mis estudiantes en la clínica los veo yo sonreírse, morirse de la risa. Resulta que miro yo, están a 3 pasos, 4 pasos, pero ellos se están comunicando por medio del computador. Entonces es un mundo diferente, totalmente respetable, pero para nosotros es un poquito más complicado conocer ese mundo. Así es que el transistor cambió el mundo totalmente y lo seguirá cambiando. Al mismo tiempo, el doctor Sharp, que en los Estados Unidos estaba trabajando también con los marcapasos, ese era el sitio donde él trabajaba un poquitico mejor que lo que yo tenía. Tenía yo un mejor carro. Obviamente personas en Estados Unidos ya habían conseguido los primeros transistores. El primer transistor que conseguimos nosotros valían más o menos $120 de la época.
lo que hoy día vale centavos. Y eran delicadísimos, tenían una cantidad de problemas enormes. Y este era, pues, el laboratorio de trabajo de estos doctores. En Suecia estaba el doctor Zenin, el cual ya pensaba en un sistema totalmente implantable, y nosotros pusimos el primer marcapaso en abril de 1958. El doctor Zenin lo puso en noviembre de 1958 y nos desafiamos cuál ponía el marcapaso primero en una reunión que tuvimos antes en Estocolmo. Este fue ya una evolución de nuestros marcapasos a un sistema que usaba una batería de 9 voltios, había que cambiarla cada mes, y que tenía un doble broche. Primero se ponía la batería nueva y se desconectaba la batería usada para que no hubiera interrupción en ningún momento del funcionamiento del marcapaso. De estos marcapasos hicimos alrededor de 2.800. Muchos de estos marcapasos fueron los primeros que se pusieron en muchos países del mundo. Así es que el comienzo con los marcapasos, pues, fue muy interesante. Un mundo de médicos hablando con un ingeniero de problemas del corazón. Entonces era verdaderamente interesante haberlo visto. Para mí era un trauma completo, tener que tratar de sostener mis ideas y demás. Pero todo esto fue muy valioso, muy interesante. Hoy día se han beneficiado con los marcapasos desde el 58 alrededor de 78 millones de personas. Fueron evolucionando cada vez más pequeños. Las baterías de litio fue un cambio absolutamente importante. El doctor Wilson Greybach fue el inventor de estas baterías, y esto hizo posible que ya un aparato implantado pudiera durar 4 o 5 años sin tener que cambiarlo. Cada día los marcapasos ya eran programables, luego autoprogramables, y hoy día son aparatos que se autoajustan a las necesidades en cada momento del paciente. Más o menos el tamaño de un marcapaso, 3 monedas de 1.000 pesos una sobre la otra. Duración alrededor de los 18 años. Luego, con el doctor Jorge León Galindo, de la Clínica Santa Fe, en el año 2000, principiamos a pensar: la tecnología está cambiando, la iniciación de la nanotecnología, todo esto, los marcapasos tienen que pensarse de otra manera. Y así comenzamos a pensar en un nuevo marcapaso, con nuevas ideas, nuevos materiales, la litografía para hacer los circuitos, y hasta el año 2007 esta idea la pudimos volver realidad y construir, gracias a Intel, los primeros circuitos y a comenzar a experimentar nuevamente con perros. Esto es una idea de lo que son estos nuevos componentes a estos tamaños de aproximadamente 10 nanómetros, y con los cuales se hace la litografía. Les recuerdo que un nanómetro es la millonésima parte de un metro. Para efectos fáciles de entender,
100.000 nanómetros es el grueso de un pelo negro, un pelo rubio es mucho más delgado. Entonces se necesitaba microscopio de barrido atómico, todas estas cosas para poder trabajar a estos tamaños. Esta es la impresora de la nanolitografía con la cual se hacen los primeros circuitos y el cual depositan los elementos en forma de tintas, condensadores, resistencias, transistores y demás elementos hasta crear totalmente el circuito electrónico. El nuevo marcapaso es la cuarta parte de un grano de arroz en su tamaño. Este es el nuevo marcapaso, el electrodo proximal que va a la aurícula, el electrodo distal que va al ventrículo, y aquí está el circuito electrónico internamente, y ya no funciona con baterías, sino con por medio, si ustedes se acuerdan, el sistema pizoeléctrico, que un cristal al presionarlo produce corriente. Hoy día se ha evolucionado y ya no son cristales, sino son cerámicas de muchísima más eficiencia, y así creamos este primer marcapaso, amplifica la corriente de la aurícula, la acondiciona y se por medio del electrodo se inyecta en el ventrículo. La fuente de poder para todos estos sistemas de control están hechos con un microprocesador hecho por Intel, y el médico desde su teléfono celular puede chequear al paciente. Ni siquiera el paciente se entera de que lo están chequeando. Entonces puede ver cómo está funcionando y desde el teclado puede cambiar los parámetros de funcionamiento. Este es el cristal, una idea que está todo el nuevo marcapaso cubierto por los cristales, y la contracción cardíaca produce la generación de corriente, la aurícula, el ventrículo, los nanocircuitos y el sistema de conexión con el teléfono celular del médico. Esto es una idea del sistema pizoeléctrico. Al presionar, las moléculas del cristal producen corriente, y en este caso pues se manifiesta con este pulso eléctrico. La cirugía dura alrededor de 10 minutos. Por medio del catéter se lleva, esto es una suposición artística, cómo va por el torrente sanguíneo hasta el ventrículo, y ahí se engancha en la parte interna del corazón y se deja el nanopuente, el cual más o menos a los 6 meses está recubierto totalmente de tejido propio. Con 8 movimientos diferentes del catéter se hace toda la implantación, la duración más o menos unos 10 minutos, y es hoy día una cirugía totalmente ambulatoria, no requiere de hospitalización. ¿Y en qué estamos? El trabajo pues hubo que hacerlo en Taiwán, de hacer toda esta parte experimental, porque Intel tiene toda la parte de experimentación de lo que usan para comunicaciones, de los microprocesadores allá, y entonces allá hemos hecho todo el trabajo
tengo 4 ingenieras electrónicas colombianas que están trabajando en este proyecto en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Taiwán. Es un centro que tiene 6.800 empleados y están 2.300 PhDs en toda clase de diferentes investigaciones, desde los carros eléctricos hasta las cosas más raras que uno puede ver. Así es que es un centro perfecto para esto, en que se va uno a la puerta de junto a lo que se llama la oficina de coordinación y pregunta: ¿quién sabe de la mezcla de metales aquí? Ah, el doctor fulano de tal que trabaja en esto. Se va uno y ya tiene a lo menos una idea de cómo resolver el problema. También en la parte humana ha sido muy interesante con estas 4 ingenieras electrónicas antioqueñas de la Universidad de Antioquia. Fueron alumnas mías y ellas están trabajando, están haciendo su doctorado en este proyecto y además pues son las que manejan bajo la dirección de toda esta gente todo este trabajo. ¿En qué estamos? Tenemos 28 perros a los cuales les hemos puesto los marcapasos. Hay que crearles el problema, luego se coloca el marcapaso y hemos tenido una suerte enorme. No se nos han muerto sino 2 por problemas de infección. Ya tenemos 3 años largos los primeros 3 perros y estamos esperando que el National Institute of Health en los Estados Unidos nos dé el visto bueno para la implantación en humanos, las primeras implantaciones en humanos. Esto todo es una cantidad de papeleo y todo eso que yo ni siquiera me entero, porque el instituto tiene toda esa infraestructura para solicitudes, para todo esto. Y comenzamos a principios de este año dónde se iba a implantar el primer, y se resolvió que sería en los Estados Unidos y no en la China, donde se hacía por cuestiones de que se necesita que lo vean y que sea dentro del medio americano para más fácil aprobación. Entonces, probablemente en un hospital de gran prestigio se hará la implantación de este primer marcapaso y de esta manera podemos mostrar que en Colombia de una u otra manera podemos hacer cosas raras, diferentes, y que podemos trabajar en estas cosas tan sofisticadas. Este es el sistema de los ganchos para poder fijar mecánicamente el nanopuente en el ventrículo. Pero todo esto, la tecnología va a unas velocidades verdaderamente increíbles, en la cual pues ya se está pensando en marcapasos ya no con pulsos eléctricos, sino pulsos de luz. Esto es algo que está en experimentación todavía básica, pero tiene grandes posibilidades. Por otro lado, ya la ingeniería de tejidos principia a hacer órganos completos. La doctora Doris Taylor en Minnesota está trabajando en hacer un corazón completo en 95 días a partir de las células madres. Tiene alrededor de 200 cerdos ya con corazones, ya algunos tienen 3 años
y con funcionamiento perfecto, y también está en el periodo de la aprobación para comenzar con humanos. No solamente el corazón, sino pulmones, riñones y otros órganos estarán en cola para poder ser reproducidos. Así es que ya también los trasplantes principian a decaer cuando esto sea una realidad, que hay siempre deficiencia de órganos porque hay pocos motociclistas, que son los dadores, y con esto pues un corazón en malas condiciones en 90 días ya tiene un corazón completo, listo para ser trasplantado, sin los problemas de rechazo, porque es de sus mismas células que se ha hecho el corazón. Esto tal vez estará muy pronto, y entonces el marcapaso, el nuevo marcapaso, sí, muy bonito y todo, pero comienza en una época de vigencia muy corta, porque hay otras tecnologías en cola empujando. Este es el nuevo libro sobre la historia de los marcapasos, que ya lo terminamos, y probablemente en un mes estará ya, está en toda la parte final de revisión y demás, pero ya lo tenemos, y es un libro bastante completo de casi 500 páginas sobre toda la historia, desde el hombre que lo primero que conoció de electricidad fue el rayo, y cómo lo fue integrando dentro de la vida hasta hoy día todo lo que es la electricidad y sus usos, en que ya ni nos damos cuenta de las maravillas que se ha hecho con la electricidad. Y algo nuevo que comenzamos hace 6 meses, que es la neuromodulación. ¿Qué es eso de la neuromodulación? Es que por medio de un marcapaso, el cual se programa con diferentes tipos de pulsos eléctricos, frecuencias y secuencias de trenes de pulsos, se comienza a encontrar que se puede regenerar células de diferentes partes de nuestro cuerpo. Es decir, una insuficiencia cardíaca, entonces se hace la programación y principia a estimular el cerebro para producir esas células. El riñón y cosas como son la ortopedia, poder hacer la solidificación de una fractura en probablemente 10 días, a diferencia de hoy día que son 2 o 3 meses de estar, sobre todo en las personas mayores. Regeneración de tejidos de riñón, de pulmón. Entonces este nuevo mundo de la neuromodulación probablemente va a tener un futuro muy importante. Nosotros en la Clínica Chayo hemos principiado a trabajar en esta nueva idea, y cada día encuentra uno unas mayores posibilidades de que la tecnología sea algo parte muy importante de la medicina. Es decir, el médico sigue siendo el que diagnostica al paciente, hace el seguimiento de su paciente, pero los ingenieros somos los que les damos las herramientas para que puedan hacer este tipo de trabajo. Y ya hay, antes la medicina, cuando yo comencé, era algo en que
el médico no admitía nadie que no fuera médico dentro de su práctica. Hoy día ya ha comenzado a haber una interdisciplinaridad en el trabajo. La cantidad de herramientas que hoy día ya las manejan son físicos o matemáticos o ingenieros especializados, pues es enorme. Y no ha cambiado en nada. El médico sigue siendo el que trata a su paciente y nosotros somos los que trabajamos en darles mejores herramientas para poder cumplir su visión. El futuro del mundo va a ser muy diferente en 5 años. En 10 años casi que no se puede saber qué va a pasar. Y hablar de más años es prácticamente imposible. Pensemos que el teléfono celular que hoy día usamos es 3 veces más potente del que llevaron los astronautas en su primer viaje a la Luna. 3 veces más potente un teléfono. Probablemente el que hoy fue lanzado por Apple debe ser 4 veces por lo menos más potente que el que usaron hace unas cuantas décadas pasadas los astronautas. Y esto va, la tecnología, a una velocidad que no le da a uno tiempo de saber qué está pasando, qué cosas está saliendo, la nanotecnología, todo lo que son los nuevos materiales, el grafeno, el supergrafeno que es nuevo, el colin que es otro nuevo. Entonces el mundo de la tecnología va a unas velocidades verdaderamente increíbles y ojalá que Colombia piense en estas posibilidades tan importantes para poder entrar en la competencia verdadera del mundo. Creo que el ser humano, el colombiano como tal, es el elemento principal y lo tenemos. Ahora es poderlo encaminar a que en Colombia se haga ciencia y tecnología apropiada para eso, para poder competir y ojalá sobresalir con nuestros propios desarrollos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas y la parte más importante es si las sabré resolver. Una pregunta. Usted estudió durante 28 años las ballenas. ¿Por qué las ballenas? He trabajado con las ballenas y lo que se llama situaciones extremas del hombre en diferentes partes. Pero la ballena es un mamífero como nosotros. Tiene un corazón de 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, con la diferencia de que es 4.500 veces más grande que el corazón humano. Y tiene una evolución diferente a cualquier otro mamífero. Aparece hace 70 millones de años más o menos como una especie de perro que se llamaba el Misonitis, un perro de unos 80 kilos. Y este animal, hace 70 años, era el planeta todavía en formación, muchísimos cataclismos, falta de alimento, se fue al mar y ahí principió a evolucionar. Fue perdiendo el tren delantero, que se volvieron aletas, el tren trasero, que se vuelve la aleta caudal. Hoy día, si ustedes cogen una ballena, la aleta la ponen en rayos X, se encuentran los 5 dedos de la mano de su comienzo de transformación, y partes de la cadera y demás están dentro de la aleta caudal.
Y este animal se vuelve totalmente acuático y sufre un gigantismo y se vuelve las ballenas modernas. La ballena azul, que es la más grande, pesa alrededor de 230, 240 toneladas, mide 35 metros. 35 metros son 3 tractomulas grandes, una detrás de la otra. Su corazón es del tamaño de un carro mediano. En cada contracción moviliza 1000 litros de sangre, 1 tonelada de sangre. Entonces era para mí todo un reto conocer cómo funcionaba eléctricamente ese corazón y qué podíamos aprender de él en beneficio del corazón humano. Y ahí pasé 18 años de mi vida conociendo estos corazones, haciendo toda una tecnología que no existía. Usamos por primera vez los satélites para poder tomar electrocardiogramas de las ballenas y hacerle seguimiento. La Armada Nacional nos ayudó enormemente y aportó los submarinos de guerra de la Armada para hacer este trabajo. También los submarinos americanos y los submarinos rusos. Tuvimos por primera vez 3 países diferentes con submarinos en una misma idea de tecnología y no de guerra. Y desarrollamos una gran cantidad de métodos para poder a distancia conocer ese corazón. Y muchas también de todas estas enseñanzas que nos dieron están incorporadas, todo lo contrario, en el nano marcapaso. Y también he trabajado pues con situaciones del hombre en grandes alturas, en los Himalayas hemos trabajado, hemos hecho los primeros electrocardiogramas en el mundo. En el Monte Everest yo no llegué a esas alturas, pero estuve en las expediciones y llegaba hasta más o menos los 6.500 metros, ya los 8.000 y todo eso ya es para los profesionales. También aprendimos muchísimo del funcionamiento del corazón en situaciones extremas. Hemos escrito varios libros sobre todos estos trabajos y mi vida se convirtió en la pasión conocer cómo funciona el corazón. Y no es solamente cómo funciona el corazón, sino cada vez aprende que algo aparentemente tan sencillo como un par de bombas impelantes, espelantes, tiene la complejidad que tiene. Aprende uno que cada día sabe menos. Doctor Reynolds, yo quisiera primero que todo felicitarlo por su magnífica conferencia que nos abre una ventana al futuro que usted ha venido desde hace muchos años abriendo. Y para nuestros amigos uniandinos quería agregar que usted tuvo la gentileza el año pasado no de participar con nosotros como ingeniero, sino como jurado del cuento uniandino Ramón de Subiría, cosa que nos ha enorgullecido plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta de curiosidad de personas del común, doctor Reynolds. ¿Cómo implantan? Yo lo entendí que por el torrente sanguíneo hacen llegar el marcapaso al corazón, pero ¿cómo hacen para que los ganchos queden justamente en el punto exacto donde debe quedar? Hay 2 puntos. Primero hay que buscar el sitio que eléctricamente esté intacto, porque si ha habido un infarto hay unos tejidos que están dañados y no es el sitio apropiado. Entonces se hace lo que se llama la electrofisiología, o se
ver que los tejidos eléctricamente en esa zona son perfectos. Y luego la parte mecánica, que quede totalmente adherido al endocardio, el marcapaso, que los ganchos queden totalmente haciendo la fijación de ese nanopuente contra la pared ventricular interna. Esto se logra por medio de rayos X. Se ve dónde está el nanopuente, dónde está el catéter. Cuando se han hecho todas estas pruebas, entonces con una serie de movimientos se libera el catéter y sale y queda el nanomarcapaso, que se recubre de tejido propio más o menos en 3-4 meses y queda haciendo parte del ventrículo. Perdón. Sí, claro, es un invento del doctor Netter, que fue quien hizo estos primeros cardiofibriladores. Él murió ya, lo tuvimos aquí en Colombia hace ya 20 años, que hicimos una reunión que se llamó un foro andino de marcapasos, y nos reunimos los 12 pioneros de los marcapasos del mundo. Nunca nos habíamos podido reunir, y los reunimos aquí en Colombia. Hicimos un simposio muy interesante en ese momento, hablando pues de las aventuras de nosotros con los marcapasos, y también la futurología, que hoy día, de lo que hablamos en ese tiempo, ya hemos pasado a cosas mucho más avanzadas que ni se pensaban en ese tiempo. Doctor Reynolds, una pregunta así por curiosidad, que además es una pregunta trivial, pero dado que estaba usted recordando anécdotas, me gustaría conocer el origen del nombre de marcapaso y qué significa realmente. El marcapaso se llama así porque cumple la función del marcapasos natural. El nombre de marcapasos natural es donde se genera el pulso eléctrico del corazón, y el cual, por diferentes causas, se daña y produce las enfermedades que se tienen que reemplazar con el marcapaso. El nombre de marcapaso viene de tal vez 300 años atrás, que los anatomistas le pusieron en el nombre de marcapaso porque era el que marcaba el ritmo del corazón. Doctor Reynolds, buenas noches. Buenas noches. Es igual dentro del mismo nivel de curiosidad que suscita una labor como la que usted ha hecho tan importante frente a los marcapasos. El registro de propiedad del marcapaso, diferente a la marca, ¿es suyo exclusivamente como inventor o está compartido con otras personas? Cuando comenzamos estos marcapasos, se habló de patentes. Estábamos tan preocupados de que las cosas no funcionaron, que eso fue una cosa secundaria. Patentar hoy día cualquier elemento electrónico es muy complicado, porque con cambiar cualquier componente, una resistencia, un condensador, sus valores, es otra patente. Entonces, y el principio es lo único que se puede registrar como propiedad intelectual. Las patentes son muy bonitas, muy interesantes para las universidades, porque cumplen de esa manera una serie de requisitos para ascender dentro de la categoría que tengan, lo mismo que los premios Nobel y todo eso.
pero cada día son menos, es decir, las patentes no pueden cubrir por largo tiempo. Hablar de 20 años o 10 años, eso es completamente absurdo. Si no sabemos qué va a pasar en 5 años o en 10 años, entonces hablar de 10 años es absurdo totalmente. Yo creo que, obviamente, y perdón si hay aquí abogados, que ese es un gran negocio y que tiene valores para otras cosas, pero no para el desarrollo tecnológico. Hay sistemas tan fáciles como hacer una descripción del desarrollo novedoso que tiene. Se lleva a una notaría, el notario hace el registro, se coge ese registro con la parte más importante es la fecha, se pone en un sobre, se manda por correo certificado a uno mismo. Cuando llega no lo abre, lo guarda, y si hay un litigio es muy fácil, se le entrega al juez. Si es algo similar, pues sencillamente el más viejo, el que tiene fecha anterior, es el propietario de la idea. Y eso vale, ese registro vale 50,000 pesos, pongámosle. En cambio, ¿cuánto vale una patente? Por obligación, en este nanopuente tenemos 8 patentes y cada una costó más o menos entre 35,000 a 45,000 dólares. Entonces, sí, está protegido por patentes. Ya de estas patentes hay 4 que hay cosas que se han superado y las hemos superado nosotros mismos. Entonces habría que hacer otra patente. Entonces las patentes, además es un poquito de egoísmo, ¿no? Si entramos en esa parte, yo creo que uno trabajando con nuevos sistemas y demás tiene una obligación ante el mundo y ante su país de que estos beneficios vayan sin costo a las gentes que lo necesitan. Ese es mi modo de pensar. Esto lo he discutido con muchísima gente desde diferentes ángulos y a pesar de todo eso sigo pensando que uno tiene la obligación de ayudar al prójimo hasta donde puede. Y lo otro, en parte, sí, hay que beneficiarse probablemente económicamente y eso no se necesitan las patentes. Pero primero está ayudar a todos sus semejantes. Muchísimas gracias, doctor Reynolds, por tan interesante presentación. Queremos invitarlos en este momento a compartir una copa de vino y también queremos invitarlos y especialmente a nuestra audiencia a través de Renata a que sigan a través de la red los eventos que hemos programado en el mes de septiembre y que se los vamos a mostrar.
Buenas noches. Mi doctor Reyes. Esa es la idea, es que investigadores hay una comunidad esposa de enfermera y ella iba a venir y saliendo de la casa se va a tratar de la enfermera y los observadores que se va a hacer. Cada vez que escucho, ha pasado un año, 2 años, y ella a veces se casó, a veces Sí, la
le contesté porque todavía no se había acabado, hasta ahorita está terminando. Ahí veremos si yo me voy en buseta, no sé. Bueno, sí, porque ya acabo de terminar. Sí, no. Era la cámara, ya cambiaste la cámara, ¿sí? La cámara que creo que fue la primera llamada de cámara digital. Y el que ahora es ya las cámaras creo que nada, como la que lo jodimos. Buscando por toda la ciudad. Claro, la cerca de Gustavo. 15 días. Vos que hacías el teléfono desapareció. Como que Lucas, el doctor está donde llamamos
Calicista personal, sin celular. Porque ya en las 7 de la noche hablando, la pobre secretaria de Recreación está a las 7 de la noche todavía es que yo por allá ya ahorita porque a llamar